Muy buenas noches, estamos en el Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Todos estamos pendientes de los datos del paro que ya conocemos y de cómo se sale de ese tremendo problema que es el paro que afecta a tantísima gente. Por tanto, hoy hablaremos sin duda del primer problema que preocupa en este país. Hoy tenemos al vicesecretario general del PSOE, Manuel Marcos Pérez, un hombre de La Palma, que lo ha sido todo en su partido en La Palma, es portavoz en el Parlamento Canario en asuntos muy importantes, pero sobre todo en asuntos económicos. Por lo tanto, hoy es una persona a la que vamos a preguntar por la economía y la salida de la crisis. Nos acompaña Manuel Marcos Pérez. Muchas gracias por estar en el Envite. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Está usted dispuesto a recibir muchas preguntas hoy, sin duda? Sin duda, sin duda. Un hombre de La Palma, que siempre se ha dicho que es un lugar donde la diplomacia está a muy alto nivel. Vamos a conocer esta noche la salida que hay a la crisis con Manuel Marcos Pérez del Partido Socialista, que cogobierna con Coalición Canaria en esta comunidad autónoma. Emilia, compañera. Vamos a conocer también los temas que se van a tratar. Buenas noches, Carmelo. Hola, muy buenas noches. Esta semana ha estado marcada por los titulares económicos. Se flexibiliza el objetivo del déficit para España, se amplía hasta 2015 para lograr cumplir ese 6,3%. El paro supera, según la EPA, los 6 millones de personas y el país entero. También algunas voces del Partido Popular cuestionan si las medidas de Rajoy sacarán a España de la crisis. El gobierno canario insiste en una discriminación continuada hacia el archipiélago con respecto a otras comunidades. El gobierno de Rivero ha pedido una reforma constitucional para garantizar un reparto equilibrado de los fondos estatales, tal y como recoge el REF. ¿Se modificará la Constitución? Otro drama que afecta a toda España, también a Canarias, es el de los desahucios. Miles de familias no pueden pagar sus alquileres o hipotecas al quedarse sin empleo. Los bancos tienen esas casas vacías. El gobierno canario trata de buscar soluciones y ha decidido modificar la ley de vivienda para evitar esos desahucios. Se sigue la estela marcada por Andalucía. Hasta Sevilla se ha desplazado una delegación de diputados socialistas canarios para recabar datos que ayuden a hacer efectivas esas medidas en el archipiélago. ¿Se conseguirán frenar esos desahucios? Y otro asunto, estos días también se ha hablado del Hotel Maspalomas Oasis en el sur de Gran Canaria. Finalmente la cadena ha decidido que no va a reabrir como un hotel, que lo va a reabrir como un hotel de 4 estrellas y no de 5, lo que hubiera supuesto una inversión de cerca de 50 millones de euros. El Cabildo de Gran Canaria inició el expediente para declarar la zona del Palmeral como bien de interés cultural, argumentando que Cristóbal Colón estuvo allí. Riu ha respondido que si no puede tirar el hotel en Gran Canaria y hacer uno nuevo, invertirá ese dinero en Tenerife. ¿Habrá novedades en este caso? Bien, pues de estos y otros asuntos hablaremos esta noche en el Envite con nuestro invitado y con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Está con nosotros Enrique Betancourt, subdirector del Espejo Canario. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches. Bienvenido. También nos acompaña Tinerfe Fumero, periodista del diario Avisos. Buenas noches, Tinerfe. Buenas noches. Esta noche también se encuentra con nosotros Almudena Sánchez, periodista de Canarias 7. Buenas noches, Almudena. Buenas noches. Y José Carlos Marrero, director de Gastro Canarias. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches. Bienvenidos a todos, también a nuestro invitado. Carmelo, es tu turno con las cartas. Vamos a repartir cartas. Los invitados para que tengan la oportunidad de elegir una carta de estas 4 para conocer qué periodista formula la primera pregunta de esta noche. Estamos con un político de La Palma. Veíamos a Manolo Blahnik, el gran zapatero canario de La Palma, que estaba recibiendo un homenaje en su isla natal. La verdad que en medio de la crisis son buenas noticias. Un emprendedor como el señor Blahnik. ¿Ha elegido ya usted el palo? Ya lo he elegido. A ver. ¿Quién tiene copas? Pues me temo que señor Fumero. Tinerfe. Primera pregunta, Manolo. Tinerfe. Bueno, sin duda, acabando de conocer los datos del paro y un poco con la actualidad parlamentaria de esta misma mañana en comisión, a mí me gustaría saber ¿con quién se posiciona más usted? Un líder de su partido, Fajardo, ha dicho que el gobierno de Canarias debe dar un volantazo a sus políticas económicas y sociales. Otro líder de su partido, Hernández Espínola, ha dicho que ese volantazo ya se dio. Incluso me dio un dirigente de Coalición Canaria que dice que la expresión igual no es la más correcta. ¿A usted qué le parece? ¿Cree que el gobierno de Canarias tiene que pegar realmente un giro que ya lo ha dado o que sencillamente no son términos adecuados para tratar un tema de esa naturaleza? Términos totalmente adecuados. El modo de expresarse es lo de menos. Estamos hablando de que nos encontramos en una comunidad autónoma con unas tasas de paro que ya son insoportables, con una situación de miles de familias que están en exclusión social, y lo que estamos diciendo es que frente a esta política abanderada en nuestro país por el Partido Popular de restricción, de ajuste, de considerar
el déficit público una especie de haberlo canonizado de alguna manera y ser el único objetivo que se marca el gobierno, Canarias sufre más que nadie las consecuencias de esa política. ¿Y qué estamos diciendo? Pues que el gobierno de Canarias, en estos momentos en los que se abre una especie de pequeña rendija en la ventana con esa flexibilización del objetivo del déficit, que ese dinero, que ese margen mayor que vamos a tener, se destine, y eso es lo que es el volantazo, se destine a políticas sociales, al impulso de la economía para crear empleo, a garantizar las políticas de igualdad. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de que tenemos que destinar esa parte de esos recursos que vamos a disponer. Además, hablaremos si quiere luego en profundidad de esto, porque yo no estoy de acuerdo en la fórmula en la que el gobierno de España va a hacer ese reparto, pero lo que estamos hablando es de que es necesario caminar esa línea, y lógicamente tenemos en Canarias un gobierno que está en esa línea, porque el gobierno está en esa línea, Tinerfe, porque está haciendo muro de contención frente a todo un conjunto de políticas que van a deteriorar con la excusa de la crisis. Aquí se han querido cargar el estado del bienestar y el gobierno de Canarias está haciendo un esfuerzo de contención en esa línea. Solo una pregunta, luego ya vamos a repartir el juego. Comenzábamos el programa hablando del paro, porque hemos conocido esta semana, este lunes, las cifras de paro registrados. Sin duda llama la atención y llena de orgullo que un canario como Manolo Blahnik haya sido un emprendedor que ha generado tanto empleo y se ha convertido en el diseñador de zapatos más importante del mundo, aunque él prefiere que lo llamen zapatero. Pero bueno, es un gran creador de empleo. Comenzamos por el paro, por la economía. Efectivamente, vamos por las islas. Sobre la mesa otros 3 asuntos. Comenzamos, como decía Carmelo, hablando de economía, porque ayer conocíamos los datos del paro del mes de abril. Baja en todo el país menos en 2 comunidades, una de ellas es la nuestra. En Canarias hay 4.100 parados más. El gobierno canario exige a Rajoy que tome medidas urgentes y extraordinarias en las comunidades autónomas con más del 30% de paro. Precisamente ayer se reunió la cúpula del Partido Popular para analizar el último plan de reformas presentado por el Ejecutivo español. Algunos dirigentes populares, como Esperanza Aguirre, han reclamado a Rajoy, a Mariano Rajoy, que baje los impuestos tal y como prometió en su programa electoral. Rajoy ha dicho que subió los impuestos para evitar que España fuese rescatada y que su idea es bajarlo en 2015 para poder cumplir el objetivo del déficit. El gobierno de Canarias considera que la legislación europea concede más y mejor protección a las singularidades canarias que el propio ordenamiento jurídico español. El Ejecutivo reaccionaba así a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso de gobierno canario contra los presupuestos del Estado 2008. El régimen económico y fiscal canario establece que la financiación de la comunidad autónoma no puede ser en ningún caso menor a la media del resto de las regiones. El Tribunal Constitucional considera que el REF no ata al gobierno central, al que corresponde en exclusiva decidir si procede a dotar y en qué cuantía las asignaciones a las comunidades autónomas. El gobierno canario ha solicitado ya una reforma constitucional y recuerda que las cuentas del Estado de 2012 y 2013 también han sido recurridas. Y en Canarias se han iniciado los trámites ya para modificar la actual ley de vivienda con el objetivo de ayudar a las personas que necesitan un techo para vivir y hacer frente a los desahucios. Las medidas anunciadas por Rivero se inspiraron en un decreto del gobierno andaluz donde gobierna el PSOE. Una delegación de diputados socialistas canarios se trasladó hace unos días hasta Andalucía. Allí se reunieron con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para recabar datos que ayuden a hacer efectivas esas medidas. En Sevilla, el secretario de organización del PSOE canario, Julio Cruz, y el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, acordaron pedir a Mariano Rajoy un gran pacto nacional que acabe con este drama. Ahora sí, estos 3 amplios asuntos para abordar en el envite. 3 grandes temas: el empleo, número 1, las inversiones, la financiación del Estado en Canarias y el problema de la vivienda. Vamos a empezar a abordarlos, a ver cómo. Enrique, comienzas. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches. En primer lugar, una apreciación. La canonización que hizo usted del déficit la empezó un papa Zapatero. Y no Blahnik, precisamente. Me refiero con la reforma constitucional que firmaron Zapatero y Rajoy. Yo creo que es un error histórico. Un error histórico. Tiene razón. Mirando la encuesta del CIS del otro día, el apartado dedicado a Canarias especialmente, hay un dato que a mí me llama mucho la atención, que es la economía de los hogares. Tenemos de verdad el tercer puesto en desempleo del Estado. Sin embargo, en ese aspecto somos los líderes. Hay un 18% de hogares que viven con menos de 600 euros al mes. No ocurre en Andalucía, que tiene un 12,3. No ocurre, por supuesto, en las comunidades ricas que tienen Euskadi un 1,8, Navarra un 2,1. O sea que algo
sucede en la política, pero también seguramente en nuestro modelo económico, que hace que tengamos no solo el mayor desempleo del país, sino los peores salarios y la gente más empobrecida de toda España. En ese sentido, ¿no cree usted que el gobierno de Canarias no debía sacar tanto pecho cuando se producen fenómenos como quedar por debajo del objetivo de déficit, que significa dejar de gastar 150, 180 millones y que hay que romper con esa dinámica para beneficiar justamente a esta gente que todo lo está pasando? Yo coincido con usted cuando hablaba de la canonización, que efectivamente hemos modificado la Constitución para establecer un límite al déficit público y por lo tanto también tendremos que modificarla para que haya también un límite a lo que son el nivel de renta mínimo que tienen que tener los ciudadanos. Como socialista tengo eso muy claro, pero en aquel momento tuvo que hacerse lo que se hizo porque la imposición que venía dada obligaba a ello. Pero desde luego comparto que no podemos estar con un déficit que es la vaca sagrada, asfixiando a la ciudadanía, llevando a las mujeres y hombres de este país a la exclusión social, con la excusa de la crisis cargándonos la educación pública, la sanidad, los servicios sociales, porque yo pregunto, ¿es que acaso el déficit ha sido el despilfarro aquí? Aquello de que se acabó la fiesta ha estado en gastar en educación, lo que se acabó la fiesta ha sido gastar en sanidad, lo de que se acabó la fiesta ha sido gastar en servicio social. Por lo tanto creo que el gobierno tiene que corregir el rumbo de esta política y nosotros en Canarias tenemos también que hacer la tarea que corresponde y el gobierno regional hacer la tarea. Y creo que en el marco en el que puede moverse la está haciendo. A mí me preocupa la situación de esos miles de hogares que están en esas circunstancias en nuestro país. Pero es verdad, usted convendrá conmigo, que siempre Canarias ha tenido un déficit estructural, dadas las condiciones de lejanía de archipiélago. Por eso hemos tenido unas herramientas como el régimen económico y fiscal, que ha servido para impulsar el crecimiento económico y que ahora ha demostrado su ineficacia ante una situación de crisis y de coyuntura como la que estamos viendo. De ahí la importancia también que tiene que ese proceso de renovación de nuestro régimen económico y fiscal, lo que es nuestro estatuto, el estatuto económico del archipiélago, se encarrile por un sendero que vaya en la línea de crear empleo en el archipiélago. Como nuestro invitado está muy especializado en el tema REF, que suena tan feo, les ruego que cuando hablen del REF traten de que lo entendamos todos. Almudena. Buenas noches, señor Manuel Marcos. Buenas noches, Almudena. Yo le valoro sinceramente los esfuerzos que están haciendo no solamente usted, sino los miembros del pacto en general, de su partido y de Coalición Canaria, para reinterpretar las declaraciones que hizo un compañero suyo, como es el portavoz del grupo parlamentario. Pero le quiero apuntar que el término volantazo se vinculó a la evaluación que hacen los encuestados del CIS sobre la actuación del gobierno autonómico, que es francamente bastante mala, como el propio Manuel Fajardo reconoció y admitió. Entonces yo le quería preguntar si usted, como dirigente del Partido Socialista Canario, cree de verdad que a los militantes de su partido les están dando unas respuestas desde la izquierda para luchar contra la crisis, o simplemente están condenados a entenderse con un socio de gobierno que de izquierdas tiene bastante poco. Pues mire, voy a hacerlo muy claro. Yo creo que el gobierno de Canarias, que conforma en estos momentos Coalición Canaria y Partido Socialista, está en el marco que posibilita y en el marco que se puede mover una comunidad autónoma, afrontando la salida de esta situación o atemperando la situación de crisis desde una óptica de izquierda, claramente de izquierda. Porque si no nos explica que estemos tratando de mantener un nivel de educación pública frente a un gobierno del Partido Popular que quiere liquidar, laminar la educación pública. Si no nos explica que estemos conteniendo y manteniendo, por tanto, una sanidad en los márgenes que la podemos mantener de calidad. Yo creo que el gobierno... Ni la educación ni la sanidad salen bien paradas en la encuesta del CIS, y no creo que los ciudadanos se equivoquen al valorar unos temas tan fundamentales como ese. Ni yo digo que los ciudadanos estén equivocados. Entonces algo se estará haciendo mal en educación y sanidad. Claro que sí, se están haciendo mal muchas cosas en este país. Pero no, y en esta comunidad autónoma también. Déjeme que le diga algo. La razón de ser de una comunidad autónoma es que tiene encomendado la gestión de los servicios públicos. Educación, sanidad y servicios sociales. Esa es la razón de ser de una comunidad autónoma, porque son las competencias que tiene transferidas. Si nosotros gestionamos esos servicios públicos y para gestionarlos los recursos que el Estado asigna a la comunidad autónoma han sufrido una merma y un recorte brutal, lógicamente que se produce
se resienten la calidad de esos servicios públicos. Pero ¿qué hace el gobierno? Contener ese recorte brutal aplicando políticas que sirvan para garantizar lo que acabo de señalar. Y esas son las señas de identidad que a mí me identifican en ese gobierno en el que están los socialistas. José Carlos. A ver, yo incidiendo en lo que decía Almudena, buenas noches, don Manuel. A mí, tengo amigos y hablo con mucha gente del Partido Socialista y me da la impresión de que mucha gente del Partido Socialista está cabreada con los socialistas que están en el gobierno, convencidos de que los socialistas que están en el gobierno, si no estuvieran cogobernando con Coalición Canaria, otra actitud tendrían y serían muchísimo más críticos con la manera de torear esta crisis que está teniendo Coalición Canaria. Y son especialmente críticos, por lo menos fuera de las cámaras, con el secretario general, con José Miguel Pérez, a los que llaman unos el mudo del gobierno y en el partido el desaparecido. Entonces, ustedes están ahí tragando lo intragable porque están cogobernando, y si no estuvieran cogobernando, ¿otro discurso tendrían en la boca? Pues mire usted, yo he estado en el Parlamento de Canarias en situación de oposición al gobierno en la legislatura pasada, y además con una responsabilidad importante, y ahora dándole apoyo a un gobierno. Y yo creo que el gobierno al que le estoy dando apoyo está manteniendo, en el marco, como le explicaba antes Almudena, en el marco de esta dificultad, está manteniendo una política con la que yo me identifico, que es una política de izquierda. Claro que si fuera un gobierno socialista monocolor, pues seguramente algunas cuestiones... Mire, yo he sido crítico en algunas medidas que se han adoptado, como por ejemplo a la hora de cómo afrontamos el presupuesto, si destinamos más a esto o a lo otro, pero he visto que el gobierno y José Miguel Pérez, por ejemplo, han tenido claro siempre que una prioridad era la educación, y hemos mantenido una apuesta por la calidad del sistema educativo. Ahora mismo José Miguel Pérez acaba de anunciar hoy en el Parlamento un gran pacto por la educación en Canarias. La educación es la base para el desarrollo de una sociedad. Yo claro que se podría hacer más, sin duda. Claro que es mejorable la acción de un gobierno, sin duda, pero estamos en el marco que estamos con la restricción presupuestaria que tenemos, estamos con las dificultades añadidas de un territorio fragmentado, que requiere por lo tanto una diferenciación. Me extraña mucho la resolución del Constitucional, después hablaremos de ella, porque nosotros tenemos un vínculo con el Estado, que históricamente ha sido un trato diferencial a Canarias. ¿Cómo que hay que repartir igual? No, es que Canarias tiene que tener un trato distinto y diferente que nos viene dado además por la historia. Por lo tanto, yo le termino con la pregunta que me decía. Yo me encuentro, y lo digo y lo defiendo con mis compañeros, que el gobierno, con las dificultades, con los problemas, con los errores del gobierno, porque comete errores y muchos, pero creo que el gobierno tiene una componente que en estos momentos de crisis no me quisiera imaginar un gobierno del Partido Popular en el archipiélago, porque habrían despedido profesores y profesoras, porque se habían cargado hospitales, porque se habrían cargado centros de salud, y el gobierno de Canarias en estos momentos ha hecho de muro de contención para garantizar esas políticas. Quiero preguntar, porque usted en el Parlamento se ha especializado también en el tema europeo, las relaciones de Canarias como región ultraperiférica. He visto unas declaraciones del presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que fue presidente del gobierno de Canarias, diciendo que ese barómetro del CIS, que antes comentaban los compañeros, pone a Canarias como la comunidad más pobre de España. No solo está en ese 18% de gente que está con menos de 600 euros en sus hogares, sino que es la que tiene mayor exclusión. ¿Se le puede pedir ayuda a Europa cuando una región ultraperiférica está tan mal como la nuestra? Lo estamos diciendo. Los efectos de la crisis están siendo mucho más brutales en las regiones ultraperiféricas que en el territorio continental. Y por eso estamos diciendo que Europa, es inconcebible que el marco presupuestario para el 2014-2020 que ha presentado la Unión Europea no sea un marco presupuestario que recoja una inversión mayor en los territorios que están soportando las cifras de desempleo que soportan hoy los territorios que forman la ultraperiferia, en el caso concreto de Canarias. Ha habido alguna medida tímida de incrementar los fondos como consecuencia del número de desempleados que tenemos, pero entendemos que la Unión Europea tiene que ser una apuesta mayor, porque somos territorios alejados. Aquí se requiere una mayor inversión para poder alcanzar niveles de desarrollo igual que se alcanzan en el territorio continental. Sí, pero sin duda,
Sin duda, don Manuel, obras son amores, ¿no? Usted habla de un gobierno que hace una política de izquierda y pone el acento en el meollo, que es en ese régimen económico fiscal, ese estatuto fiscal del que hablaba Carmelo, ese fuero del que habla el presidente Rivero. ¿Y por dónde va el REF, el nuevo REF que hay que configurar y que hay que encardinar en la Constitución? ¿Realmente piensa el PSOE, piensa este gobierno que la Reserva de Inversiones Canaria ha funcionado como debería funcionar cuando se supone que era un mecanismo anticrisis? ¿Se corregirán los casos, por ejemplo, de la IEN, que ha favorecido clarísimamente... Ojo con la terminología que antes advertía, en materia del REF, que sé que nos podemos perder. Del intermediario, yo creo que la gente más o menos sabe de lo que estamos hablando. Por supuesto, sí. O sea, lo voy a resumir de una manera. Gracias, Carmelo. ¿Va a accionar este gobierno un nuevo REF para que se produzca una mejor distribución de la riqueza y no como la anterior, que nos ha condenado a las cifras de las que daba, terribles que daba Esteban? He dicho, Tinerfe, que el REF actual ha demostrado su ineficacia en un momento de crisis como el que estamos viviendo. La coyuntura económica ha hecho que, por ejemplo, la reserva de inversiones no sirva para nada. Pero lo que sí le digo es que el REF hasta ahora ha permitido también un desarrollo económico del archipiélago. Y el REF, Carmelo, para explicarlo, el REF es nuestro estatuto económico especial y el REF forma parte de la vida cotidiana de los canarios, porque el REF nos permite subvenciones al transporte, para que el transporte entre Canarias y la península sea posible para los que vivimos en un territorio alejado. El REF nos permite también que el pago de la factura de la luz sea distinto en Canarias que en el territorio continental. El REF nos permite que se dirijan determinadas políticas a estimular el empleo y el crecimiento económico. El REF nos permite también una fiscalidad diferenciada para hacer posible la reactivación económica en el archipiélago. Pero el REF dice también que hay que invertir la media estatal y el Tribunal Constitucional dice que no es verdad. Por eso, y ahora... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Que nos habíamos creído ese dogma siempre. No, porque el REF lo que ocurre es que es una ley ordinaria. Nosotros hemos dicho que hay que colgar en esta reforma que hemos planteado en el Parlamento, aprobada por todos los grupos parlamentarios. Yo dudo mucho que luego el PP continúe con el apoyo que ha dado hasta ahora, pero bueno, se ha aprobado por todos los grupos. Hemos dicho que hay que ir a un REF mucho más social y un REF que tenga como vertiente fundamental la creación de empleo y dos, el anclaje constitucional del REF, porque el REF ahora mismo no tiene anclaje constitucional. Nosotros tenemos un reconocimiento que nos viene dado en la propia Constitución Europea como RUP, pero la Constitución española no nos da ese anclaje constitucional. Por lo tanto, había dos fases. Una primera fase que pudo haber sido y no fue. Cuando aprobamos en Canarias la reforma del Estatuto de Autonomía en el año 2006, ya incorporábamos al REF dentro del Estatuto de Autonomía, con lo cual se iba a convertir, iba a tener ya un refuerzo como ley orgánica, ¿no? Eso no sucedió, se retiró el Estatuto de Autonomía de las Cortes, no sucedió. ¿Y ahora qué estamos diciendo? Pues bueno, sabemos que esta no es la prioridad de la gente, nuestra prioridad tampoco es ahora mismo reformar la Constitución, pero sí decimos que para garantizar y para que el REF tenga, por lo tanto, ese anclaje en la Constitución y que no esté al albur de un gobierno que sea más sensible o menos sensible con Canarias, diga, bueno, pues yo invierto, no invierto, que se camine en esa línea. Porque, insisto, Carmelo, y termino con esto, el REF para mí es la herramienta básica, fundamental, para caminar encarrilando el desarrollo económico y creando empleo en el archipiélago, que es el drama mayor que tenemos en estos momentos. Enrique. Sí, buenas noches otra vez. Algunos detalles de políticas me parecen que no son demasiado de izquierda. Por ejemplo, bajar el sueldo a 3.000 trabajadores públicos, empobreciendo a muchos de ellos, aunque luego se ha rectificado. Es verdad que en los últimos meses ha habido ciertos elementos de rectificación con ese asunto, con el tema de los desahucios, o con la propuesta de comedores escolares, aunque yo la discutiría y le pondría algunos peros, ¿no? Pero en el fondo hay un proyecto político claro de ustedes, no digo solo del gobierno, de los socialistas, que se diferencie sustancialmente de los que aplica la derecha del conjunto del Estado. Han sido solo pequeños detalles y todo lo demás es cumplir con lo que viene de Bruselas, con lo que viene del señor Rajoy y más de lo mismo. Enrique, acabamos de presentar un documento, el Partido Socialista acaba de presentar un documento, una estrategia para el impulso de la economía con medidas concretas y yo me he sorprendido. Sí, hablo del... Me presentaba por el partido y decía, bueno, el partido a nivel del Estado tiene un proyecto para hacer frente a esta situación con medidas concretas, que sorprendentemente algunos dicen que no sirven, que no... Primero estudies el documento, veamos que el documento está hecho por expertos, por personas que saben y además que entienden la política de otra forma distinta, porque entendemos que la situación tenemos que abordarla desde otra óptica, no desde la óptica de asfixiar, de exclusión. Y en el caso concreto de Canarias, le voy a responder. Me habla usted de
haber reducido el sueldo a trabajadores públicos. Algunos con muy bajos salarios. Yo desde luego estuve en contra de esa medida y estábamos todos en contra, Enrique, pero se nos planteaba el dilema de que o que hacíamos esa rebaja o tendríamos que poner a trabajadores públicos en la calle, y ante ese dilema se opta por la rebaja, que afortunadamente hemos podido corregir, y que bueno, también la rendija esa de la flexibilización del déficit nos va a permitir disponer de más un poquito, sí. Pero bueno, aunque sea un poquito, tener más recursos. Y con los comedores, Enrique, yo fui alcalde y sé además el drama que viven los ayuntamientos, el drama de las familias cuando no se tiene para darle a un niño o una niña el alimento. Y por lo tanto, la medida de los comedores es una medida social. Tiene un componente social y de izquierdas tremendo. Sin duda. Yo el problema que veo, y perdonen, es la fórmula. Porque, y hablando con muchos alcaldes de estos días, de todos los partidos, la reacción distinta de los pobres de siempre a los nuevos pobres. Y algún alcalde me dijo, los nuevos pobres no van a mandar a sus niños a ese comedor. Los nuevos pobres, en muchos municipios, cuando les toca el desahucio, lo hacen por la noche para que su vecino no se entere. Sí, pero a fuerza de ahorca, eso es un drama. Si hay hambre. Eso es un drama. Sin duda, pero digo que a lo mejor hay fórmulas distintas, por ejemplo, a través de los ayuntamientos, dirigir directamente las ayudas a los ayuntamientos, que ellos den la comida a la familia, porque además no solo los niños están pasando hambre. Están pasando hambre solamente los padres también. No, pero no solamente es la comida, es también queremos abrir los centros para refuerzo educativo, es un conjunto. Sí, un debate más amplio, sí. Bien. Sí. Almudena. Señor Marcos, yo creo que ustedes han ido a Andalucía porque no encuentran mucho su referente ideológico de izquierdas, porque me sorprende que usted haya dicho que este gobierno hace política de izquierdas. No sé si usted entiende como política de izquierdas que nada menos que el presidente del gobierno anime a formar un frente común contra el Estado, que hable de que Canarias tiene un contrato con el Estado, con España. En fin, no sé si el PSOE suscribe íntegramente ese discurso del presidente del gobierno. El PSOE tiene un esquema que es un Estado federal y por lo tanto ahí me muevo. Y estoy convencido de que es preciso reforzar los lazos y por lo tanto mejorar la relación entre el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias. Y en estos momentos de crisis brutal, en la que hemos visto que un gobierno se ha dedicado a darle palos a los canarios y a las Canarias con recortes brutales, incumpliendo convenios firmados como el de carretera, como el de obras hidráulicas, llevando a cabo un recorte brutal en las asignaciones que nos vienen para la sanidad y la educación, yo desde luego creo que hay que vertebrar fórmulas para garantizar una relación correcta y adecuada entre el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado. Sí, dicho pero el presidente no habla de ese Estado federal del que usted me está hablando. El presidente está hablando de una relación que parece que hay entre dos países independientes. Pero ustedes suscriben ese Almudena, discurso. No, es que formamos parte de un gobierno de coalición, Almudena. Yo te estoy diciendo el modelo, perdón, yo le estoy diciendo, disculpe, yo le estoy diciendo el modelo que yo defiendo como socialista. Lógicamente estoy en un acuerdo de gobierno y el presidente del gobierno no soy yo quien para decirle cómo tiene o qué modelo quiere. Yo desde luego he dejado cuál es mi modelo claro, no es el modelo que plantea el señor Rivero. Mi modelo es un modelo de un Estado federal y he dicho ya por qué lo encarrilo y por qué defiendo que hay que mejorar esa relación entre el Estado y Canarias. Y ir a Andalucía, claro que sí, sí es un referente de política social. De la izquierda. Es un referente, Almudena, es un referente de política social, de contener la avalancha de la política que marca la derecha y por lo tanto una relación interparlamentaria es tremendamente positivo, tener un encuentro con compañeros y compañeras que están gobernando y que te dan ideas, eso se hace normalmente entre las fuerzas políticas, tener ese tipo de encuentros y de cambio, de impresión de ideas para aportar o para mejorar algunas cuestiones. En casi 6 años de crisis yo creo que hemos hablado muy pocas veces de inversiones. La palabra inversión ha aparecido poco. Hay una polémica en Canarias a propósito de una inversión de casi 50 millones, Emilia, entre una isla, Gran Canaria, y Tenerife, por una empresa que se siente afectada por decisiones de las autoridades de
una isla u otra, Gran Canaria y Tenerife. Vamos a entrar de lleno en el tema. Vamos a poner ese asunto sobre la mesa. Polémica empresarial, como decía Carmelo, en Gran Canaria, a cuenta del futuro del Hotel Oasis. La cadena Riu había previsto una inversión de cerca de 50 millones de euros que ha sido frenada por el Cabildo al iniciar el expediente para declarar la zona del Palmeral de Maspalomas como bien de interés cultural. Ante esta situación, los responsables del hotel han decidido abrirlo como establecimiento de 4 estrellas y régimen de todo incluido. Desde hoy mismo, una parte del personal volverá a incorporarse a sus puestos de trabajo. El Cabildo de Gran Canaria frenó el proyecto de derribo y construcción de un nuevo establecimiento de lujo, argumentando que la zona debe ser protegida porque Cristóbal Colón pasó por allí y habría que proteger todo el entorno. El presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, ha dicho que es más barato indemnizar que expropiar. Riu ha respondido diciendo que invertirá en Tenerife lo que tenía previsto invertir en Gran Canaria. Y otro asunto también algo polémico, las prospecciones petrolíferas impulsadas por el ministro Soria parecen imparables a pesar de la férrea oposición del gobierno de Canarias y de más colectivos ecologistas. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó la pasada semana que si todo va bien, en la segunda mitad de 2014 habrá prospecciones petrolíferas a 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y de Fuerteventura, con una probabilidad del 20% de que se halle crudo. Al igual que el gobierno de Canarias, los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote también se oponen a la extracción de fuel y siguen presentando iniciativas ante las instancias europeas para tratar de paralizar los sondeos. Tenemos estos otros 2 asuntos sobre la mesa, Carmelo. Sí, son 2 temas. La palabra inversión. Empresarios que quieren invertir, trabas en un lugar, debate en todo caso en esa isla, en la isla de Gran Canaria, también en la isla de Tenerife. Pero para dividir los temas, quizás una opinión de cada uno de ustedes al respecto del caso Riu, Oasis de Maspalomas, Enrique. Para mí una cosa clara, la propuesta que había significaba mejorar la planta obsoleta porque era hacer un edificio, un hotel de mucho más nivel, de mucha más calidad. A mí eso si se hace sin ocupar más suelo, me parece positivo. Evidentemente protegiendo de forma obligatoria el entorno medioambiental que hay a su alrededor. El problema es que luego ha habido una polémica empresarial y que el Cabildo toma una decisión sobre la base, en mi opinión, de una chorrada. Es decir, que Colón pasó por ahí, como Colón haya pasado por el estado insular, pusimos una palmera ahí. Almudena, ¿qué tal vez el tema? ¿Y alguna clave que pueda ayudarnos a entenderlo? Yo claves pocas porque no manejo muy bien el tema, solamente lo sigo pues por lo que se publica, quiero decir. Pero desde luego yo me pongo en el papel de un inversor de fuera o simplemente los directivos de Riu, que están en Mallorca, ¿no? Creo recordar. Y no sé cómo contemplarán esta historia, la verdad. O sea, a mí me parece muy a grosso modo injerencias de administraciones públicas, intereses empresariales locales frente a externos. La verdad que mucha inseguridad jurídico-económica no estamos dando. José Carlos. Siempre aquí se ha dicho que cuando viene un empresario, si se le facilitan las cosas en Gran Canaria, se va para Gran Canaria, si se le facilitan en Tenerife o en La Palma, y si le ponen pegas en una isla, pues oye, cojo las maletas y me voy para la otra, donde me faciliten las cosas. Que el pobre Colón a estas alturas de la película se le vaya a echar la culpa de esto, tiene mandanga la cosa, sinceramente. Pero en fin, al final, para una empresa que quiere depositar 50 millones, parece que todos son pegas. Que baje Dios y lo vea. Tener fe. O Colón. Bueno, o Colón, que baje Colón y lo vea. Sin remontarnos tanto como el Cabildo. Sí que me acuerdo, yo era muy chiquitito, vi una serie de televisión, seguramente yo ni habría nacido, se llamaba la saga Los Riu, ¿no? No sé por qué esto me lo recuerda, y yo creo que aquí los Riu lo que es, le han pagado al Cabildo Gran Canaria con una moneda que lamentablemente le estaba dando mucho uso, que es la del pleito insular, ¿no? Con lo cual, por un lado, es un sentimiento agridulce, porque Canarias no pierde esas inversiones, pero no gusta hacer moneda de ese juego, ¿no? Del pleito que ya debería hace tiempo estar desterrado, ¿no? Que no hubiera sido esto para La Palma, ¿no? Que en lugar de... Pues sí, La Palma es una isla que requiere un impulso tremendo del sector turístico para desarrollar su economía, pero es lamentable que por una discusión en el seno
del Cabildo en cuanto a determinar. Yo coincido con Enrique cuando habla de que si estamos diciendo que queremos renovar la planta alojativa, si hay una instalación que se quiere hacer y cumple con la legalidad, pues no entiendo por qué este rifirrafe. A lo mejor no creo que Riu sepa lo que es el proyecto insular, lo sabrá ya en Palma Mayor, que sí existe, pero no, sí que se haya metido aquí, pues ahora lo voy a enfrentar. Y de lo que también sabe yo lo que veo es una actuación negligente. Bien planchado. Sin conocer el expediente, creo que hay una negligencia grave por parte de los que han dado origen a esta situación. Sobre las prospecciones, ¿quedan cosas que preguntar? ¿Algún aspecto a nuestro invitado? Podemos en la segunda parte ya entrar en este tema, Enrique. Hombre, eso es un tema de largo recorrido que se plantea además como solución inmediata a los problemas de Canarias, cosa que en el mejor de los casos en 2020 a lo mejor veríamos algo, si es que vemos algo. Y no sé si ustedes tienen planteadas alguna alternativa en el caso de que finalmente el Estado se imponga y obliga a esas prospecciones respecto a una cosa que nos interesa a Canarias. ¿Qué ganamos nosotros en esto? Porque si ponemos el territorio, ponemos el riesgo y las cuentas luego van al impuesto de sociedades que se lleva el Gobierno de Madrid, pues un buen negocio hemos hecho, ¿no? Nosotros hemos manifestado nuestra posición contraria porque defendemos un modelo de desarrollo. ¿Plan B? Enrique, defendemos un modelo de desarrollo económico para el archipiélago que no encaja con las prospecciones petrolíferas. Por lo tanto, el modelo de desarrollo que defiende el Partido Socialista Canario es otro, y eso no encaja ahí. Cuando estamos hablando de impulso a las nuevas tecnologías, impulsos a las energías renovables, el que trabajemos en Canarias porque incrementar el porcentaje de energías renovables en el archipiélago, que se coloque esto como la piedra de salvación del archipiélago, cuando lo que puede dar al traste es con el desarrollo económico y social de Canarias, desde luego me parece una gran temeridad, y creo que aquí se están defendiendo intereses empresariales, y desde luego los socialistas canarios, la hoja de ruta que tenemos, Enrique, es defender el interés general de los canarios y las canarias frente a lo que consideramos una tropelía. Somos breves, y sobre todo porque además no se tiene en cuenta la opinión y lo que dice, en este caso, las instituciones canarias y el propio Parlamento y el Gobierno regional. Se ha ninguneado al Gobierno regional. Les pedía brevedad en este caso, Almudena. No, yo voy a ser muy breve porque me parece que aquí en este tema de las prospecciones lo único que encuentro yo como ciudadana, ya no como periodista, son puras demagogias. O sea, estamos hablando de algo que simplemente señalar que cada vez que oigo hablar a los cargos públicos de riesgos, que evidentemente los hay, nadie lo discute, me parece que no sé, a mí nadie me ha contado que aquí hay un canal internacional por donde pasa un montón de petroleros al día, y también tenemos riesgos de que haya invertido, es decir... ¿Alguna opinión más, José Carlos? No, que también yo creo que aquí hay mucha hipocresía también, porque yo creo que gente cercana a Coalición Canaria, y creo que también empresarios cercanos al Partido Socialista, digamos fuera de las cámaras, opinan otras cosas. No sé si es plan B, como dice Enrique, pero el propio alcalde de La Laguna dice, oye, ¿y si hay plan B? ¿No tenemos que pensar algo más? ¿O ya está todo dicho? Yo opino lo que en su día dijo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y no hay más? Sin que haya autorización y consenso en Canarias, no se van a autorizar las prospecciones petrolíferas. Y eso es lo que yo considero que esa es la línea en la que hay que trabajar. Si hay un gobierno regional que manifiesta... No, pero yo digo cuál es la hoja de ruta que yo defiendo. Zapatero no está, y algunos lo están echando en falta. Porque sobre todo en Canarias, cuando hablaban de aquel plan, el plan fantasma, pues bendito plan fantasma aquel de Zapatero, que nos colocaba en niveles de inversión mucho mayores de los que nos ha colocado hoy el gobierno del PP con los presupuestos de la comunidad autónoma. Tinerfe. Usted, que es un líder de justo la isla del otro lado del archipiélago, ¿entiende, como temen algunos, que el tema del petróleo podría provocar una fractura entre los canarios de distintas islas? Por Lanzarote, Fuerteventura en contra y otras islas más alejadas de las prospecciones que podrían estar a favor. Tinerfe, aparte de la fractura social que podría darse, a mí me preocupa las repercusiones negativas que para el desarrollo del archipiélago y el modelo económico que yo defiendo puede tener las prospecciones petrolíferas, porque hay muchas posibilidades de que un escape en una prospección pueda echar por tierra el modelo económico que queremos para el archipiélago. Bueno, en el envite estamos abordando temas sin duda de máxima actualidad
con la preocupación lógica también por los problemas más candentes, el paro, la economía, las familias que no tienen dinero para llegar no ya a fin de mes, sino para no poder subsistir durante la semana. Y estamos preocupados por todo ello mientras suceden también cosas en la política. La política que está, según los sondeos del sí, según un mal momento de imagen pública, sigue viviendo. En los partidos se sigue debatiendo. Vamos a entrar en el debate interno que hay, Emilia, en el Partido Socialista en estos momentos. Efectivamente, en las últimas semanas se ha hablado de la sucesión de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato socialista a las elecciones de 2015. Son varios los nombres que se barajan. Uno de los más sonados es Eduardo Madina, diputado por Vizcaya y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso. También Pachi López, secretario de los socialistas vascos, es otro de los dirigentes que se perfila con fuerza para sustituir a Rubalcaba como candidato. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha afirmado que seguramente habrá algún andaluz que se presente también a las primarias para elegir al candidato a la presidencia del gobierno en 2015, proceso que considera que no se debe plantear antes de las elecciones europeas de 2014. Un debate interno que también se ha comentado mucho en los últimos días. Nuestro propio invitado fue en su momento alternativa en el Partido Socialista y disputó unas primarias. Vamos a empezar, Enrique. Estamos en materia política, pura y dura. Muy interesante el tema. Hablaba recientemente con un compañero suyo y amigo mío, Odón Elorza, y me decía justamente que no se iba a producir el proceso de primarias hasta después de las europeas de 2015 de junio, porque podían quemar, digamos, al posible candidato con la previsible derrota que va a haber en esas elecciones. Son unas elecciones, cualquiera que entienda de temas electorales, donde el PSOE y el PP lo tienen mucho peor, porque al ser listas únicas a nivel del Estado, están mucho más animados ahora mismo por las encuestas el electorado de IVO de otros partidos que el socialista y el del Partido Popular, ¿no? En ese proceso de primarias, ¿vamos a seguir viendo un desfile de candidatos o conoceremos realmente a alguien con fortaleza para dirigir al partido? Porque yo he visto demasiado invento estos días. Cartas. Señora Talegón, candidata, tiene usted un problema. Señor Pérez. Mire que le diga, déjeme que le diga lo siguiente. Nosotros estamos en un proceso. Bueno, primero el Partido Socialista ha sufrido un retroceso electoral brutal. ¿Que lo han reconocido? Lo sufrimos primero en las, no nos olvidemos, en las autonómicas y municipales, lo vimos en las generales, que nos desplazaron del gobierno de España. Por lo tanto, un partido cuando sufre ese retroceso brutal de pérdida de confianza ciudadana, tiene que hacer un trabajo de recomposición. Y estamos en eso. Yo no apoyé a Alfredo Pérez Rubalcaba, yo apoyé a Carmen Chacón, claramente. Pero una vez que Alfredo Pérez Rubalcaba gana la Secretaría General, es mi secretario general y he trabajado en lo que a mí respecta y en el ámbito en que me corresponde, he trabajado codo a codo con esa nueva dirección del partido. Y entiendo que está haciendo un trabajo de diseño de un proyecto para conectar con la ciudadanía, de un proyecto que sea capaz de volver a recuperar otra vez el crédito que perdimos, y yo creo que hay que dejar que culmine ese proyecto. Y cuando el proyecto haya culminado en ese debate que tenemos abierto con la sociedad, corresponde en ese momento, y esa es mi posición, a abrir un proceso de primarias que entiendo que debe hacerse en toda la organización para definir nuestro candidato o candidata. Después de las elecciones europeas. Pero cuando toque, yo creo, para mí hay una fecha clave y es acabar con la conferencia política que va a aprobar ese proyecto nuevo de revitalización del partido en la sociedad. Y cuando eso termine habrá que buscar el momento oportuno. Y no se preocupe, habrá pocos candidatos. Porque al final Madina, Pachi López, Carmen Chacón, y algún canario puede estar también ahí. Algún andaluz. Y desde luego ¿algún canario? ¿Cuál podría ser? ¿López Aguilar? No sé, algún canario puede estar ahí también. ¿Usted va No, libre me dio. Uno sabe hasta dónde puede llegar. Eso me lo enseñaron, eso me lo enseñaron desde pequeño. Uno sabe hasta dónde puede llegar. ¿Pero cuál sería el canario? ¿Quién sería? Hombre, estaban hablando ustedes porque cuando escuchaba lo de Griñán, que decía que podía ser un andaluz, ¿y por qué no hay un canario? Pues mire usted, Juan Fernando es una persona que tiene una trayectoria, una buena cabeza, un liderazgo claro. ¿Por qué no? Eso dependerá de él cuando llegue el momento. Pero en este momento el partido tiene que centrarse en rediseñar ese proyecto, en llegar con propuestas a la ciudadanía, como mencionaba antes, la propuesta que ha puesto el gobierno sobre la mesa, el Partido Socialista al gobierno sobre la mesa para reactivar la economía, para dar un giro a la política que estamos llevando a cabo, que se ha demostrado que es un fracaso. A mí me sorprende cuando creo que alguien ha dicho ante la propuesta de Rubalcaba
que esa propuesta no sirve porque no es posible. Y yo le pregunto a los líderes de la Unión Europea, pero bueno, y todas esas previsiones que nos decían, nos decían que con la señora Merkel, nos decían que no, que ahora con el déficit y ajustando saldríamos, que se acabó la fiesta, ¿recuerdan? Y saldríamos, resulta que llevamos 5 años de sacrificio y cada día peor, más exclusión, más deterioro. A mí me preocupa mucho que esta situación también lleva a un deterioro social y a un deterioro de las estructuras democráticas. En otras palabras, está diciendo lo que todos pensamos sobre qué puede ocurrir. Almudena. Señor Marcos, le veo que echa profundamente menos al señor Fernando Aguilar. Hablo casi todas las semanas con él. No sé si preocuparme. Hablo casi todas las semanas porque tiene un trabajo importante en el seno del Parlamento Europeo y hablo con mucha frecuencia con él. Además, tengo una clara amistad, he tenido siempre con Juan Fernando mucha sintonía y una amistad, por lo tanto es normal que con un compañero de partido hable con frecuencia. Se lo digo porque usted cuando se presentó a las primarias se le adjudicó la parte esta de López Aguilar y fue una de las bazas que le impidió ganar. Pero yo le quería preguntar si no considera usted un poco triste estar escuchando, sobre todo a dirigentes locales de su propio partido, clamar para que se abra a unas primarias. ¿No es triste eso? Estoy en contra de eso, Almudena, se lo digo con toda claridad. Estoy en contra de ese proceso abierto sin necesidad. Estoy a favor de las primarias, las estoy defendiendo, pero estoy en contra. No, vamos a ver, no me he expresado, vamos a ver, denme oportunidad. Creía que yo he dicho, tener un segundo titular. Ella me estaba planteando que si no me parecía triste. Que tiene que sacar una noticia de esta noche. No, claro, pero un titular. Yo conozco, nos vemos casi siempre en el Parlamento. Decía yo a Almudena y a los demás compañeros de la mesa que estaba en contra de que se estuviera precipitando, saliendo con nombres, este proceso. Este proceso tiene un cauce, está encarrilado. Hemos elegido un secretario general, hemos acordado en los órganos de dirección del partido un proceso de llegar con un nuevo proyecto renovado para sintonar con la sociedad. Y he dicho, pero señor acabada Marco, la conferencia política, creo que se abre un proceso. Claro, no hablan de abrir los partidos, ¿por qué no permiten el debate interno de los partidos? ¿Y por qué ese debate interno tiene...? Pero si este partido tiene debate interno, sí, pero usted está diciendo, ¿no?, cuando toque y en el momento en que toque y todo como estoy torpe esta noche, muy torpe. No estoy diciendo cuando toque. A ver qué le dice José Carlos para que complete. Para que complete su intervención. Me da la impresión de que a nivel general, pero incluso aquí en Canarias, hay un clamor para que hayan primarias. Y que hayan primarias antes de la conferencia. Y que hayan primarias antes de la conferencia y conferencia antes de las europeas. Para intentar escapar de esa debacle que viene. Pero además hay quien dice, hombre, es que hacemos un diseño de futuro y después vamos a buscar a la gente que lleve a cabo ese diseño, o renovamos y que un nuevo equipo diseñe el futuro del partido. Ahí tiene más elementos para... Y la última pregunta, ¿y si hay mañana primaria, Manuel Marcos se presenta? Todo ello es un paquete. Lo último le digo que no, en absoluto, pero porque mañana no va a haber primaria. Pero, bueno, pasado mañana. Pero lo que sí le digo con claridad es que el proyecto lo estamos diseñando entre todos. Yo he participado en una conferencia que hemos tenido para el diseño de la política exterior. Otros compañeros han participado en conferencias que hemos hecho abiertas para el diseño de la política económica, de la política social. Y ese diseño lo estamos haciendo entre todos. Y ahí están, las personas que están sonando, están participando ahí, José Carlos. Lo que ocurre es que yo digo, acabemos el proceso, lo terminamos, presentamos el proyecto a la sociedad y en ese momento es cuando el partido tiene que decidir. Vamos a un proceso de primarias, que yo soy partidario de que sean primarias abiertas, no solo de militantes. Quiero primarias abiertas, en la que si José Carlos Otinerfe se siente identificado con el proyecto que presentamos, vaya a la agrupación, aunque no sea militante, a votar. Si se presenta Otinerfe, yo no me presento. No, pero lo que le quiero decir... Si te presentas tú, yo te voto. Lo que le quiero decir es que soy partidario de un proceso de primarias no solo dirigido a la militancia, sino abierto a la sociedad. Por eso, claro, Almudena antes me expresé mal. Yo soy partidario de un proceso abierto, porque será la única manera de que los ciudadanos vuelvan otra vez a confiar en nosotros y en lo que representamos. No se puede levantar de la mesa sin que me respondan dos cositas de La Palma que afectan a todo el archipiélago. ¿Se van a mantener los pactos con el Partido Popular en los ayuntamientos? Y la segunda, ¿qué posibilidades hay reales de que se constituya una gestora en el sur de La Palma? Ninguna. Brevemente. Ninguna. Absolutamente ninguna. No tiene pase lo que pase con los pactos. No se va a constituir ninguna gestora en el sur de La Palma, se lo descarto. Estoy además radicalmente en contra de que esto pudiera suceder. El PSOE de La Palma goza de buena salud.
En el partido en La Palma hicimos un trabajo de cercanía, de renovación. Tiene una nueva dirección el partido en la isla. Se hicieron pactos, hay un pacto con Coalición Canaria que funciona muy bien en el Cabildo Insular. Y hubo pactos que se hicieron con el Partido Popular en los ayuntamientos. Siempre dije, Tinerfe, siempre dije que en Canarias son imposibles los pactos en cascada. Defiendo el pacto regional, defiendo el pacto del Cabildo y creo que lo que se trata es trabajar. Los ciudadanos hoy lo que nos piden es que afrontemos la situación de crisis con realismo. Eso es lo que nos piden. Le agradezco la brevedad. Es el turno de mi compañera Emilia. Así que usted se gira si es tan amable. Sí, porque nosotros también trabajamos en las fotografías para poder mostrárselas, así que bien. Vamos a comenzar para no quitarle mucho tiempo con la primera fotografía, que tiene que ver pues con la Casa Real. Efectivamente, la encuesta del CIS, ya la ha nombrado Almudena, ha mostrado esa poca valoración, o que cae la valoración de la monarquía. Además, hoy hemos sabido que la Audiencia de Palma también le retira la imputación a la infanta Cristina, no la cree colaborador o de momento no se ha podido estudiar. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo soy republicano, pero te defiendo desde luego y he defendido en la Constitución española la monarquía. Creo que la monarquía tiene que adaptarse a los tiempos, tiene que mejorar mucho, tiene que abrirse, tiene que ser más transparente, porque si no, no le auguro mucho papel a la monarquía en este país. Bien, vamos con la segunda fotografía que le hemos puesto. Tiene que ver con, pues lo hemos conocido hoy mismo. Se trata de las 3 jóvenes que llevaban desaparecidas 10 años, nada más y nada menos. Han sido halladas, ha podido escapar una de ellas, ha avisado a la policía, incluso una de ellas ha sido madre en ese secuestro. Ya hay una persona detenida, otras 2 personas al parecer implicadas. Esto quizás nos abre la puerta de la esperanza, por lo menos aquí en Canarias, donde también tenemos niños desaparecidos, abrirnos la esperanza a que puedan, sin duda, tener ese final tan feliz. Es una muy buena noticia el que al final haya, después de tanto tiempo, ese resultado, y espero por lo tanto que los casos que tenemos también aquí se puedan resolver. Bien, vamos a la tercera fotografía. Vamos a movernos en terreno económico. Hablamos de Bankia. Hemos conocido los datos económicos de Bankia. BCA Bankia ha ganado 216 millones hasta marzo. El año pasado cerraba su ejercicio con 21 millones de pérdidas. Así había sido recuperada, no, más bien rescatada con 22.000 millones. Yo no sé si a usted le salen las cuentas, 21 millones de pérdidas, 22.000 millones de rescate y ganancias de 213. Lo que es escandaloso es que hayamos tenido que inyectar dinero a la banca para reflotarla, que la banca cierre el crédito, que no fluya y que eso se impute como déficit y que eso nos esté asfixiando a los ciudadanos. Eso es lo que es impresentable. Vamos con la siguiente fotografía, que en este caso nos movemos de continente, nos vamos a Venezuela, porque Capriles ha anunciado, de hecho ya se ha producido esa nueva impugnación de las elecciones venezolanas. Sigue sin reconocer, por supuesto, al presidente del gobierno, a Maduro, y ha impugnado de nuevo por presuntas irregularidades. ¿Usted en qué cree que va a quedar todo este proceso? Al final, el Tribunal Supremo... Pues me preocupa mucho porque, desde luego, como canario, los vínculos con Venezuela son muchos. He viajado en varias ocasiones a Venezuela, tengo familia en Venezuela. Me preocupa que no haya una salida y que, desde luego, se mejoren las estructuras democráticas de ese país. No sé ahora mismo cómo está la situación, pero sí me preocupa mucho porque creo que es un país que tiene que encarrilarse por una senda y ahora mismo el enfrentamiento que hay no conduce a que haya una buena salida. Me preocupa sin duda la situación de Venezuela. Sobre todo que pueda tardar esa resolución al final del Tribunal Supremo y se puede dar marcha atrás, y un Tribunal Supremo muy mediatizado también. Efectivamente. Por lo tanto, no sé cuál será la solución. Y la última fotografía, pues lo hemos nombrado bastante en el programa de hoy porque se refiere a Manolo Blahnik, que es palmero internacional, zapatero, como decía Carmelo, que además ha estado en su isla ayer mismo, recibió un homenaje en la inauguración de la Escuela de Arte que lleva su nombre. Ha dicho también que igual en el 2016 viene a dar clases magistrales, eso sería excepcional. Sin duda, es un orgullo como canario y como palmero tener una persona como Manolo Blahnik, que además mantiene siempre ese vínculo con su isla. Hay otros que no llegan al nivel al que ha llegado él en el mundo y que luego se olvidan de su territorio. Él mantiene un vínculo con su territorio, con Canarias y con su isla, por lo tanto es un orgullo tenerle. Pues muchísimas gracias por su colaboración en el Fototest, Manuel Marcos. Gracias. Y un gran ejemplo, Manolo Blahnik, el autor de Los Manolos, no fue un emigrante en el sentido estricto de la palabra, pero ahora que tanta gente migra a Alemania, a tantos países, convirtió el mundo en su hogar, se convirtió en el auténtico as de los zapatos femeninos especialmente. Vamos a ir a la casa, al apartamento de Wishy Rod, que siempre dan la otra actualidad en clave de humor. Mira tú esto, Wish.
¿Qué pasó? ¿Tú sabías que en la India, si te pillan haciendo pis en la calle, las autoridades empiezan a tocar los tambores para avergonzarte? ¿Tú te imaginas que se hiciera esto aquí, pero en carnavales? ¡Wow! Lo que pasa es que en vez de tambores tenemos que poner a las murgas, porque está todo el mundo por la calle. Todo el mundo. Bonita. Como tremendo pollo, ya me lo estoy imaginando yo a los tíos ahí. Menéate, sacúdete. Todo el mundo orinado. Qué fuerte, tío. Qué guapo. Mira. Oh, noticia acá, mira. Un atracador sufre un paro cardíaco mientras robaban una gasolinera. ¿Normal? Es que esto para dar un paro. Claro, es que es normal. ¿Te has visto cómo está la gasolina? ¿Te imaginas, tío? Al piso. Al piso, ¿no? Ya está. Que no se puede vivir. Qué risa. Las noticias están locas. Ay, mira, está aquí también. Mira, todo sube menos los sueldos, vale, mira. En España se debate sobre qué tipos de impuestos y qué recortes aplicar y sin embargo en Irlanda, un país adelantado, están poniendo un impuesto sobre los erutos de vacas porque tienen efectos contaminantes. No. Es que No, esto está bien, porque fíjate, a base de impuestos generas puestos de trabajo. Muy buenas noches en este último Me gusta. ¿Dónde has visto tú que si metes más impuestos genera? Pues mira, España no hay puestos de trabajo y estamos llenos de impuestos. Ya, tío. pero vamos a ver, Guiso. Piensa, pones los impuestos para los erutos de la vaca, pues evidentemente tienes que poner a gente cualificada para que vigile. Claro, tío, no te enteras. Mira, tú imagínate qué guapo tiene que ser agente de eructos, luchando por el buen olor y la seguridad de la granja, ¿eh? Guapísimo, un trabajo bonito, tío. Pues no dejas ser mala idea, pero mira, te voy a decir una cosa. No estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? A mí me da pena los animalitos. Esas vacas dejándoselo todo dentro. ¿Tú te acuerdas de la vaca que ríe? No. Esa era una vaca feliz, esa se lleva todos los erutos, no se dejaba nada adentro, hombre. Verdad. Lo que pasa es que hace tiempo que no sale por la tele. Yo creo que está de vacaciones. Venía de arriba. Taco. Mira, está de vacaciones y seguro que está harta de comer vacarones, ¿vale? En la Vacaronesia, y está harta porque se pone ahí de fiesta, se va a bailar y está todo el día bailando vaca al lado. Que me meo de risa. No, tampoco es para tanto, ¿no? No, digo que me voy al baño. Te vas para que o sea, lo que te digo. Menéate, sacúdete. Madre mía, en picada, vamos. Como no encontramos trabajo rápido, madre mía. Buenas noches en este último envite de... A mal tiempo, buena cara, y si el humor de Wisin Rod nos ayuda mucho mejor. Estamos ya en la recta final del envite, 30 segundos para analizar, para, en fin, arrojar alguna noticia, para hacer algún análisis. Enrique. Sí, bueno, aprovechando que hemos hablado algo de las encuestas, decir que a mí lo más peligroso, lo más que me asusta es la desafección absoluta hacia las instituciones democráticas, que aparecen todas suspendidas y que además se repiten en otros estudios sociológicos. Y además los elevados índices de abstención que se indican en casi todas las encuestas. Yo creo que si se acercan elecciones, las cosas cambian y mejoran, ¿no? Y luego decir que hay una semana de movilizaciones en educación, que hay una huelga el día 9, y sobre todo que me ha reconciliado con el ser humano ver hoy al hermano de Wehr, a Pablo Wehr, en la calle manifestándose contra su hermano. Dando clases en contra de los recortes educativos, efectivamente. 30 segundos, ha interrumpido Enrique, su segundo, Almudena. Yo creo que voy a ser la única que va a apoyar al portavoz del grupo del PSOE en su volantazo, pero lo voy a hacer propio. Y entonces voy a destacar el volantazo que se está dando en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para fomentar el transporte en bici, que el concejal responsable de movilidad de la ciudad anunció una inversión de aquí a 2 años de 1 millón de euros. Eso sí que es una apuesta decidida por un modelo de transporte y también económico. Sí, estuve en Sevilla y hay también un gran apoyo al tema de la bicicleta. Es un éxito en Sevilla, lo es. Ya lo es. José Carlos, 30 segundos. Yo voy a hacer una reflexión y un envite. La reflexión es que no sé si tal como está la cosa y cayendo la que está cayendo, podemos permitirnos que 6 de los 15 parlamentarios del PSOE puedan ir a Andalucía pagados por el Parlamento de Canarias para ver qué pasa allí, si no había otra solución mejor. Y el envite es, si yo le envido que puede haber retraso de la conferencia y antes primarias antes de fin de año, ¿gano yo el envite o lo gana usted? Ahí queda, para si quiere responderte el señor Marcos Pérez. Tinerfe, cierras tú los 30 segundos. Pues mis 30 segundos versan sobre el invitado de hoy,
que si antes lo identificaban como el heredero de Juan Fernando cuando peleaba contra José Miguel Pérez por la Secretaría General, yo creo que no, yo creo que era más bien el candidato de las islas no capitalinas, muchas veces marginadas por las capitalinas, que jugó un envite en aquella jornada en la que tenían frente al partido, al aparato del partido, y que al perder no solo no se enrocó en su posición, sino que incluso ellos un directo colaborador de con quien perdió. Y algunos que le ayudaban aquella noche al que ganó, hoy están clamando porque vuelva Juan Fernando, ¿no? Bueno, pues ahí queda la reflexión de Tenerife Fumero, compañero de Diario de Aviso, y va a ser el programa nuestro invitado que tiene algo más de 30 segundos. ¿Usted puede reflexionar, recoger algunos de los envites que le han lanzado? Yo el envite lo contestaré en otro ámbito, pero soy partidario de las primarias y voy a luchar para aquella primaria. Agradecerles a todos el tiempo que hemos estado aquí, decir que hay una oportunidad. Creo que cuando se dice que el Partido Socialista no tiene un proyecto, sí lo tenemos. Nos preocupa la situación de la gente, nos preocupa que en Canarias haya cientos de miles de personas en exclusión, y creo que hay un proyecto claro. El PSOE tiene un proyecto de futuro, tiene un proyecto que está puesto sobre la mesa, y lo que le pido al Partido Popular es que mire ese proyecto, que lo lea y que cambie el rumbo, porque el rumbo a que nos ha llevado esta política es un rumbo equivocado, y nosotros nos merecemos otra política para que la gente pueda disfrutar y para que la gente pueda salir adelante. Y ese es mi deseo esta noche. Muchas gracias, Manuel Marcos Pérez, vicesecretario regional del Partido Socialista, portavoz de su grupo en el Parlamento en Asuntos Económicos, Agricultura, Ganadería y Acción Exterior. Le agradecemos mucho que haya estado esta noche respondiendo a todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Emilia, compañera, hasta la próxima semana. Y a ustedes, compañeros, a los periodistas siempre. Ojalá tengamos la semana siempre los mismos, pero hay que cambiar. Hay muchísimos compañeros. Les agradecemos y hasta muy pronto. Y a ustedes, hemos estado hoy con un político palmero. Estamos en el mes de mayo, que es el mes, nos recuerden, del Día de Canarias. Les agradecemos su atención esta noche también. Muy buenas noches y ojalá muy buenas noticias.